revelado, el increíble enfrentamiento entre un millonario y un viejo desconocido que cambió todo. Era un día como cualquier otro en Cancún, pero la llegada de Alejandro, un millonario arrogante, encendió una chispa de temor entre los habitantes del bullicioso barrio donde Juan, un humilde electricista de 35 años, trabajaba. Su corazón latía con fuerza al imaginar lo que eso significaba para su familia. María, su esposa, y Sofía, su pequeña hija, eran su razón de ser, pero la sombra de lo que Alejandro planeaba provocar aterrorizaba su pensamiento. Un complejo turístico que podría despojar a su comunidad de todo lo que amaba. Mientras ajustaba el cableado en un viejo edificio, el sonido de las noticias resonó a través de su radio. La voz del locutor era grave y llena de advertencia, describiendo con morbo a Alejandro y sus intenciones. Juan sintió un nudo en el estómago. Los murmullos de sus vecinos empezaron a hacer ecos incesantes de preocupación. La comunidad se unía en torno a la incertidumbre. Todos dependían de ese mercado local, de su cercanía, de la calidez de unos a otros. Cada rostro conocido reflejaba angustia y miedo. Era tiempo de actuar. Movido por la urgencia, Juan se armó de valor y convocó a una reunión en el parque del barrio. Los vecinos llegaron, unos con ansiedad en los rostros, otros murmurando y gesticulando, pero todos compartían una meta: luchar. Y ahí estaba don Luis, el anciano del barrio, cuyos ojos cansados guardaban historias como tesoros. Su llegada hizo que un silencio respetuoso se apoderara de la reunión. Mientras hablaba, su voz retumbó con una mezcla de nostalgia y dolor. Conocía a Alejandro, confesó. Éramos amigos en nuestra juventud. Pero la ambición nos separó. Mientras narraba sus días de gloria y traición, las arrugas en su rostro se convirtieron en mapas de una vida que había tomado decisiones difíciles. La historia del anciano se entrelazaba con la pasión de Juan, y juntos se tejió un hilo de esperanza entre la angustia que ahogaba a todos. Momento clave. La atmósfera se cargó de emoción cuando Juan decidió organizar una protesta pacífica frente al futuro complejo turístico. Con su firmeza, desafió a Alejandro, exigiendo respeto por su gente. La voz de Juan resonaba como un tambor, y en sus ojos brillaba un destello de determinación que traspasó al corazón de cada persona presente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó entre el bullicio de la manifestación. Juan, con su hija Sofía en mente, miró a don Luis que, con el peso de su pasado, se debatía entre la lealtad a su antiguo amigo y su deseo de proteger lo amado. De repente, Alejandro apareció, vestido con arrogancia, susurrando promesas de prosperidad que acallaron los murmullos de la multitud. Pero, ¿serían suficientes las palabras del millonario para silenciar la dignidad de un barrio que había luchado por siempre? La tensión era palpable. En sus manos estaba el destino de su hogar, una encrucijada entre el dinero y el amor. ¿Qué decisiones tomarían ahora? El silencio se hizo denso cuando Alejandro hizo su aparición. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, todos los rostros se tornaron hacia él, buscando en sus ojos la respuesta que tanto necesitaban. La mirada del millonario brillaba con una confianza desmedida, como si tuviera en sus manos el control total de la situación. Juan sintió una mezcla de temor y rabia. ¿Cómo podía un hombre despojar a su comunidad de lo que había construido con tanto esfuerzo? Amigos, comenzó Alejandro, su voz resonando con carisma. Vengan, escuchen. Estoy aquí para ofrecerles una oportunidad que jamás imaginaron. Un nuevo complejo turístico significa empleo, inversión, futuro. No debemos quedarnos anclados en el pasado. Cada palabra golpeaba el corazón de Juan como un martillo. Mientras sus vecinos empezaban a murmurar, sintió como la furia se encendía dentro de él. No se trata de un futuro, Alejandro. Se trata de nuestro hogar, replicó Juan con fuerza, sin poder contenerse más. ¿Qué saben de nuestras vidas?
¿Cuántas familias serán desplazadas por su ambición? Este barrio no es solo un terreno para construir su imperio. Son nuestros recuerdos, nuestras historias. Su voz firme reverberó en el aire, resonando en el corazón de quienes lo rodeaban. De repente, la multitud empezó a gritar, más unida que nunca. No a Alejandro. Sí a nuestro hogar. El ambiente vibraba. La pasión y la esperanza iluminaban las caras de aquellos que tenían tanto que perder. Cada persona presente entendía que la batalla no sería fácil, pero juntos eran más fuertes. Don Luis, en medio de la conmoción, alzó su mano. Escuchen, pidió, y poco a poco, el murmullo se apagó. La paz es nuestra verdadera fortaleza. Alejandro puede tener dinero, pero nosotros tenemos algo que él nunca podrá comprar, nuestra comunidad. Regresó a su juventud, recordando cómo en tiempos difíciles la unión había prevalecido sobre la avaricia. Juan sintió un nuevo impulso al escuchar esas palabras. La fidelidad y el apoyo de sus vecinos florecían. Así es, don Luis, exclamó, imágenes de su hija y su esposa llenando su mente. Lucharemos por nuestra identidad, por nuestro lugar. Pero no será solo con gritos. Necesitamos un plan. La conversación se tornó estratégica, la sombra del miedo se disipaba, y una chispa de determinación iluminó el parque. Comenzaron a trazar un mapa de acciones, cartas a las autoridades, contactos con los medios, reuniones con abogados. La comunidad se armaba de herramientas para luchar y Juan lideraba la carga, corriendo de un lado a otro, animando a todos a participar. Mientras el sol se ocultaba y las luces del barrio comenzaban a parpadear, la unidad entre los vecinos se sentía inquebrantable. Pero, dentro de sí mismo, Juan sabía que Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. En cualquier momento, él podría usar su poder para aplastarlos. Tendrían que estar preparados para cualquier cosa. Cuando la reunión concluyó, Juan se despidió de don Luis, sintiendo que una pesada carga había sido levantada de sus hombros. Los caminos que llevaban hacia adelante eran inciertos, pero la esperanza brillaba en sus corazones. Sin embargo, algo en el fondo de su mente le decía que esto apenas comenzaba. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje. Era de María. Juan, hay algo que debes saber. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué podría ser? Miriam, la mujer del barrio, mencionó algo sobre una reunión privada entre Alejandro y funcionarios de la ciudad. ¿Podrían estar tramando algo en secreto? La pregunta quedaba flotando en el aire, y la verdad estaba a punto de desvelarse. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras leía el mensaje repetidamente. Hay algo que debes saber. Esa frase le llenaba de inquietud, un presagio de que algo oscuro se avecinaba. Decidió no perder tiempo y contestó con rapidez. ¿Qué saben? Necesito detalles. Mientras esperaba la respuesta, su mente divagaba con suposiciones. ¿Qué clase de tratos oscuros estaba realizando Alejandro con los funcionarios? Esa era la cruda realidad de las grandes corporaciones, y él lo sabía. Los hombres como Alejandro nunca buscaban el bienestar colectivo, solo hacían lo que fuera necesario para lograr su ambición, incluso si eso significaba pisotear a familias enteras. El parque se había vaciado lentamente, y la brisa nocturna trajo consigo un aire de tensión. Juan tomó un momento para reflexionar sobre lo que estaba en juego. Cada rincón de ese barrio tenía un recuerdo, una historia. Ellos no solo luchaban por un lugar, sino por su vida, su identidad. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. Era María. Alejandro ha planeado un encuentro clandestino con algunos concejales este jueves. Quieren cambiar las leyes para acelerar la construcción. Cada palabra era como un golpe en su pecho. ¿De dónde sacaste esa información?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a borbotear en su interior. Un amigo que trabaja en el ayuntamiento. Se siente incómodo con lo que ocurre, pero no se atreve a enfrentarse a ellos. Está dispuesto a contarte lo que sabe en la biblioteca el miércoles a las 6 de la tarde. Es nuestra única oportunidad de averiguar qué se trama. Un silencio se instaló en la conversación. La biblioteca era un lugar seguro, lleno de conocimiento, y Juan sabía que era el sitio perfecto para planear el próximo movimiento.
Sin pensarlo 2 veces, respondió, estaré allí. Gracias, María. Cortó la llamada y dejó el teléfono en su bolsillo, sintiendo una ola de determinación, su instinto de lucha resurgía. Necesitaban actuar rápido antes de que las cosas se descontrolaran. Llamó a don Luis y otros líderes del barrio para informarles sobre la revelación. Nos reuniremos en la biblioteca el miércoles. Allí sabremos cómo avanzar. Cada palabra que decía parecía imbuida de una nueva energía. La presión del tiempo estaba sobre ellos, pero el miedo no sería una opción. Mientras se alejaba de su casa esa noche, sintiéndose como un soldado preparado para la batalla, Juan se llenó de convicción. No solo pelearían por sus casas, sino por las raíces de un futuro que no podían dejar marchar. A la mañana siguiente, la ciudad despertó. A lo lejos, en su oficina, Alejandro se sentía confiado, seguro en su mundo de lujo y facilidad. Pero ignoraba la tormenta que se gestaba, el fuego que la comunidad estaba alimentando. Juan se unió a sus vecinos, cada uno listo para defender lo que consideraban irrenunciable, su hogar. El diálogo se convirtió en acción y el espíritu solidario creció en cada esquina del barrio. Sin embargo, en las sombras del ayuntamiento, un par de ojos vigilaban los preparativos de la comunidad, y Alejandro no iba a permitirse perder frente a ningún grupo de pueblo. A medida que el miércoles se acercaba, un nuevo encuentro prematuro surgía en el horizonte. Juan lo ignoraba, pero pronto, la verdad se desvelaría de formas inesperadas, poniendo a prueba no solo su hogar, sino también su espíritu. El sonido de los teléfonos en sus bolsillos resonaba como un eco ominoso. Nuevas amenazas y revelaciones, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero la verdadera lucha apenas estaba por comenzar. ¿Serían capaces de superar lo que estaba por venir? Desde las sombras, una figura observaba todo con una sonrisa siniestra. El juego estaba en marcha. La mañana del miércoles llegó como un susurro tenso que se colaba entre las calles del barrio. Juan miró por la ventana mientras los primeros rayos de sol iluminaban las casas. Había un aire de expectativa en la atmósfera, la comunidad se movía con un propósito claro y unificador. Los murmullos entre los vecinos eran de determinación. Cada uno sabía que ese día podía ser el principio del cambio. La biblioteca estaba, como siempre, en su esquina habitual, pero dentro de sus muros y estantes viejos se sentía un peso diferente, la urgencia. Juan llegó a las 6 en punto, con el corazón latiendo rápido, no solo por la inminencia de la reunión, sino por el deseo de proteger lo que amaba. Al entrar, notó a don Luis conversando con otros líderes comunitarios. Su rostro mostraba preocupación, pero sus ojos brillaban con un aire de resistencia. Juan se unió a ellos, intercambiando miradas significativas. Había un sentido de camaradería, un lazo forjado por el miedo pero también por la esperanza. ¿Qué sabemos?, preguntó Juan, intentando mantener la voz firme pese a la incertidumbre. Carlos, el amigo de María, llegará en cualquier momento. Tiene información crucial, respondió don Luis, mientras movía la cabeza con impaciencia. Las conversaciones se hicieron más bajas, los murmullos eran casi como un canto. Se hablaba de la construcción, de los concejales y de los nuevos impuestos que amenazaban con asfixiar a las familias. Cada voz se unía a la otra, formando un coro de resistencia. Cuando la puerta se abrió y Carlos apareció, una corriente de silencio atravesó la sala. Lo siento por la espera, dijo Carlos, con la mirada ansiosa. Lo que sé es importante, pero también peligroso. Mientras se acercaba, Juan sintió que la tensión se disparaba. Las palabras de Carlos eran como flechas afiladas. Alejandro tiene tratos con funcionarios corruptos. Han acordado un plan para quitar varias propiedades del barrio y convertirlas en un centro comercial. El dinero ya está en juego. El impacto de la revelación se sintió en el aire. Un grito ahogado de incredulidad emergió en la sala. ¿Cómo es posible?, preguntó una mujer del grupo, con lágrimas asomando a sus ojos. No podemos permitirlo. No podemos perder nuestras casas. Juan, a pesar de la confusión y la rabia que se acumulaba en su pecho, pudo ver que este era el momento. Era hora de actuar. Carlos, tenemos que conseguir pruebas. ¿Sabes dónde se reunirán? Si podemos grabarlos o tomar fotos, podremos detenerlos, dijo con firmeza.
Carlos asintió lentamente. El encuentro está programado para esta noche en un restaurante, pero será muy discreto. No sé quién más estará allí, pero el riesgo es alto. El aire se volvió denso. Todos sintieron el peso de lo que se esperaba de ellos. Era un dilema, un paso al borde del abismo. Aquello podía resultar en un éxito rotundo o acabar con sus vidas. Juan se giró hacia sus vecinos, buscando el apoyo de su mirada. Si no nos defendemos, estamos perdidos. Pero con esto, tenemos una oportunidad de darles una lección. Una ráfaga de murmullos y asientos arrastrándose llenaron la sala mientras la comunidad se organizaba rápidamente. Planes tomaron forma, ideas surgieron con el ímpetu del momento. Había una chispa en sus ojos, una llamarada de valentía que unidos encenderían esa noche. Mientras se preparaban, Juan sintió la presión de cada mirada, de cada historia detrás de quienes lo rodeaban. Amabas las raíces que los mantenían conectados, y una sola idea resonó en su mente: esta batalla no era solo suya, sino de todos. El sol empezó a ponerse, y el crepúsculo envolvió la biblioteca. La oscuridad anunciaba el plan de enfrentarse a Alejandro, y todos sabían que la próxima revelación podría cambiarlo todo. Sin embargo, el instante se tornó inquietante cuando un teléfono sonó al fondo. Era un mensaje de Alejandro. Nos vemos esta noche. No te atrevas a fallarme. La tensión subió como un cuarto oscuro. Entonces Juan se dio cuenta, el juego estaba mucho más avanzado de lo que pensaba. ¿Serían capaces de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? La noche había caído abruptamente, como un telón de fondo que ocultaba la verdad detrás de las sombras. Las luces del barrio titilaban, mientras Juan sentía como el corazón le latía al ritmo del tiempo que se esfumaba. Cada segundo que pasaba parecía un eco de sus preocupaciones, una alarma en su mente que lo empujaba hacia adelante. Los miembros de la comunidad se reunieron en la esquina del barrio, sus rostros iluminados por la tenue luz de las farolas. Había nerviosismo, pero también una determinación palpable. La realidad se sentía pesada en el ambiente, como si todo estuviera en juego. Juan miró a su alrededor. Algunos apenas podían ocultar su miedo, mientras otros llevaban una llama de valentía en sus ojos. Este es el momento, murmuró don Luis, su voz firme pese a la inquietud que lo rodeaba. Nos hemos preparado para esto. No podemos rendirnos ahora. Carlos los guió hacia el restaurante donde se reuniría Alejandro. Las luces brillantes del lugar contrastaban con la penumbra del exterior. Juan se sintió pequeño junto a la gran fachada, pero dentro de él crecía una furia que deseaba liberar. Recordemos el plan, dijo Carlos, visiblemente nervioso mientras se acercaban a la entrada. Debemos captar pruebas sí o sí. No podemos permitir que se salgan con la suya. Juan asintió, sintiendo que su voz no era suficiente para expresar lo que sentía. La traición que había amenazado a su hogar lo inflamaba de rabia. A medida que entraban al restaurante, la atmósfera era de una falsa tranquilidad. Risas y charlas resonaban entre las mesas bien dispuestas. Parecía que todo el mundo disfrutaba de una velada normal, ajenos al tumulto que se gestaba detrás de esas paredes. Juan y el grupo se sentaron en una mesa oscura, desde donde podían observar a Alejandro. Él era una figura imponente, rodeado de hombres que respiraban poder y desdén. El grupo aún era pequeño, pero cada uno de ellos sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara el juego. Lentamente, las palabras de Alejandro comenzaron a llegar a sus oídos. Hablaba con total arrogancia sobre su plan, y cada frase resonaba como una amenaza. Juan apretó los puños, conteniendo las ganas de levantarse y gritarle en la cara. Las memorias de su hogar, de los niños jugando en la calle, de las risas compartidas, lo empujaban a encontrar el valor necesario. Vamos, hazlo, murmuró una voz en su interior. No dejes que se salga con la suya. Cuando el efecto de unas cervezas y risas llevó a Alejandro a hablar de manera más despreocupada, Juan tomó el teléfono que traía escondido en su chaqueta. Sus manos temblaban levemente mientras se enfocaba en grabar. Sabía que la evidencia que obtuvieran esa noche no solo significaría su salvación, sino que podría detener a otros que sufrían como él. De repente, una mirada inquietante se deslizó por la mesa de Alejandro. Su expresión se endureció al ver a Juan, y por un instante, sus ojos se encontraron. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan,
sabía que el tiempo se agota. Aquel encuentro se tornó en un juego de estrategias, donde la presión iba en aumento. No puedes fallarme. La voz de Alejandro resonó de nuevo en su mente. Era un recordatorio inquietante de que el peligro acechaba, pero Juan no estaba solo. Los hombres y mujeres de su barrio estaban a su lado, el vínculo de la comunidad era lo que les daba fuerza. Mientras su pulso aumentaba, un grito interno le decía que no podía retroceder. Todo estaba en juego, un estallido de risa interrumpió su concentración, y los hombres de Alejandro se preparaban para levantarse. Juan sintió que el aire se volvía espeso. ¿Podría sacar el audio antes de que ellos se marcharan? La adrenalina brotaba como lava de un volcán a punto de estallar, la presión quebró el silencio mientras Juan intentaba capturar lo que era posible, hasta que, de pronto, alguien del grupo de Alejandro se detuvo y miró hacia su dirección. El tiempo se detuvo. ¿Qué haces tú aquí? La pregunta rebotó en el aire y todos los ojos se volvieron hacia Juan. El instante estaba a punto de convertirse en un caos. ¿Su última oportunidad se desvanecería? La tensión se multiplicó mientras el reloj marcaba el final de su juego. Las palabras se apagaron en su garganta, y en ese momento crucial, todo estaba por definirse. ¿Acaso tenían algo más que perder? El silencio se volvió más pesado, como si el aire estuviera electrificado. Juan sintió las miradas punzantes de cada persona en el restaurante. La incredulidad se reflejaba en los rostros de sus amigos, mientras que los hombres de Alejandro se incorporaban, su actitud cambiando de desprecio a hostilidad. «Contéstame, ¿qué haces aquí?», volvió a repetir el hombre, un tipo corpulento, con un ceño profundo y una sonrisa burlona que le provocó náuseas a Juan. «Es solo un cliente, amigo», intentó calmar Carlos, colocando una mano en el brazo de Juan. Pero el tono de su voz traicionaba su nerviosismo, la presión del momento creció. Juan sentía como el corazón le latía en la garganta. De pronto, el impulso de levantarse y huir se convirtió en una fuerza que lo anclaba a su lugar. Recordó las risas de sus hijos, el barrio que amaba, todo lo que arriesgaba al dejarse aplastar por el miedo. No podía permitir que ese momento se escurriera entre sus dedos. «No estoy aquí por diversión», dijo Juan, su voz temblando pero firme. «Estoy aquí para hacer frente a lo que tú estás haciendo». El grupo de Alejandro se rió, pero no era una risa de burla. Era el temor lo que lascaba sus sonrisas, un miedo que reflejaba su propia inseguridad. Juan se sintió más fuerte. «¿De verdad crees que puedes detenerme?». Alejandro finalmente habló, su tono era amenazador. «¿Tú y tu grupo de perdedores piensan que pueden hacerme frente?». El desafío le dio fuerzas a Juan. «No somos perdedores. Somos la comunidad que tú quieres destruir. Y no vamos a dejar que lo logres». Los hombres de Alejandro comenzaban a moverse hacia la mesa. La adrenalina de Juan se encendió. Sabía que el momento lo estaba colocando en un camino arriesgado, pero tenía que actuar. Debía conseguir lo que vino a hacer. Desesperadamente, Juan mantuvo el teléfono a la vista, decidido a grabar. Justo cuando Alejandro parecía dispuesto a cruzar la distancia, un grito resonó desde la entrada del restaurante. Era don Luis, su voz fuerte e inquebrantable. «Basta». La autoridad en su voz hizo que muchos se volvieran a mirar. «Juan tiene razón, y ustedes no pueden seguir con sus trucos. Hoy se acaba esto». La intervención de don Luis generó una distracción necesaria. Juan vio su oportunidad. Con un último esfuerzo, enfocó la cámara en Alejandro, buscando inmortalizar el momento. «Grábalo todo, Juan», le susurró Carlos, pero Juan ya estaba inmerso en la conversación, esperando que ese instante revelara verdaderamente lo que Alejandro escondía. «Te voy a preguntar una vez más», dijo Alejandro, tensando los músculos del rostro. «¿Qué estás grabando?». «Tu derrota», respondió Juan, levantando la barbilla con desafío. Aunque el miedo seguía latente, su determinación era más fuerte, el ambiente se tornó hostil. Los hombres de Alejandro avanzaban, y Juan sintió que el tiempo apremiaba. La voz del viejo don Luis resonaba en su cabeza, animándolo a no retroceder, como si fuera un volcán a punto de erupcionar, la situación se intensificó.
Una mirada elocuente surgió entre los miembros del grupo, sabían que la batalla estaba a punto de estallar. Las risas cesaron, reemplazadas por un silencio que cortaba como un cuchillo, pero antes de que la confrontación pudiera escalar, dos oficiales de policía entraron bruscamente por la puerta. La multitud se dividió en murmullos de sorpresas. La revelación de su llegada suscitó un torbellino de emociones en Juan. ¿Quién las había llamado? Sería tarde para actuar. Mientras los policías miraban a su alrededor, Juan sintió que el destino de su lucha se deslizaba nuevamente entre sus manos. Todo estaba a punto de cambiar, but he couldn't let his guard down. ¿Podría la intervención de la policía ser la salvación que tanto necesitaban o un nuevo giro que complicaría todo aún más? Los oficiales de policía se destacaron entre la multitud, sus uniformes oscuros contrastando con el ambiente lleno de tensión. Juan sintió como si el mundo se detuviera. El eco de los murmullos había cesado, dejando solo el latido de su corazón como música de fondo. La mirada de uno de los agentes se encontró con la suya, y por un instante, Juan sintió que todo se aclaraba. Quizás, solo quizás, sus esfuerzos no habían sido en vano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los policías con una voz firme, proyectando autoridad. Alejandro lanzó una sonrisa forzada, aunque llena de nerviosismo. No es nada, oficial. Solo una pequeña discusión entre amigos. Juan inhaló profundamente, decidido a no dejar pasar la oportunidad. Esto no es solo una discusión. Este hombre está intentando intimidar a mi comunidad y arruinar nuestras vidas. Mire lo que está haciendo. Con un movimiento rápido, levantó el teléfono, mostrando la grabación que había capturado hasta ese momento. Los ojos de los oficiales se abrieron, mostrando interés inmediato. Uno de ellos se acercó, mientras el otro se mantenía alerta, dispuesto a intervenir si la situación se salía de control. Vamos a necesitar más explicaciones. ¿Quisieras contarnos qué está ocurriendo aquí? Su tono era autoritario pero comprensivo, una mezcla entre la ley y la empatía. La tensión alcanzó un nuevo pico. Alejandro, sintiendo que la situación se volvía en su contra, dejó de sonreír. No, esto es solo un malentendido. Juan está sacando todo de contexto. Por un momento, parecía conmoverse, pero Juan podía ver a través de su fachada. ¿Un malentendido? Esto es más que eso. Estás destruyendo nuestro hogar, alejando a nuestros vecinos solo por tu ambición. Juan contrapuso, su voz resonando en los corazones de aquellos que escuchaban. Las miradas cómplices de sus amigos y conocidos lo animaron, y su convicción creció. Él tiene razón, intervino don Luis, caminando hacia adelante con una determinación que emanaba dignidad. Hemos soportado demasiado tiempo sus amenazas. Las comunidades no se construyen con miedo, sino con unión. Esto no es solo un asunto personal, es un ataque contra cada uno de nosotros. El susurro de aprobación recorrió al público como un viento revitalizante. Las palabras de don Luis resonaron en el corazón de muchas personas presentes. Juan sintió que la fuerza de sus seres queridos lo respaldaba, que no estaba solo en esta lucha. Pero en el fondo, la inquietud seguía. ¿Sería suficiente esto para que los oficiales tomaran acción? Los policías intercambiaron miradas, valorando la situación. Uno de ellos se acercó a Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. Si lo que dice Juan es cierto, podrías estar en serios problemas. Vamos a necesitar que te tranquilices y nos expliques tu parte. La atmósfera se tornó densa. Alejandro, visiblemente derrotado pero sin rendirse, mantuvo una actitud desafiante. ¿De verdad piensan que me pueden intimidar así? Soy dueño de este lugar y de mucho más. Justo entonces, el sonido vibrante de una alarma celular resonó, interrumpiendo la conversación. Era el teléfono de Alejandro, que se sacudía en la mesa mientras su rostro se tornaba pálido. Todos miraron curiosos. Ese es solo un asunto de negocios, tartamudeó, aunque el brillo nervioso en sus ojos decía lo contrario. El policía, aún con la mirada fija en Alejandro, le hizo un gesto al otro oficial para que lo siguiera. El ambiente se llenó de murmullos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sería el momento en que todo se descubriría. Cuando Alejandro se dio la vuelta, algo había cambiado en él,
como si las cartas del juego estuvieran empezando a caer. Pero antes de que pudiera reaccionar, un segundo sonido rompió el aire, el teléfono de Juan, que iluminó la pantalla con un mensaje que cambiaría el rumbo de todo. Era un recordatorio para no olvidarse de las risas de sus hijos, una sonrisa de su hija pequeña que decía: te necesitamos, papá. La imagen caló hondo en su corazón. ¿Acaso era él? ¿Momento de jugarse todo en esa confrontación? ¿Estaba preparado para lo que vendría a continuación? Con el aliento entrecortado y el corazón latiendo con fuerza, Juan se preparó para hacer su movimiento. Mientras ambos policías se agitaban en sus decisiones, un giro inesperado lo aguardaba. ¿Qué sorpresa revelaría el teléfono de Juan y cómo cambiaría el juego? El corazón de Juan latía con más fuerza que nunca. Se sentía atrapado en una encrucijada, con su familia y su comunidad observándolo, dependiendo de su decisión. Miró de soslayo a Alejandro, cuyas manos temblaban ligeramente. Era evidente que la llamada había sacudido su temple, pero lo que había detrás de esa vulnerabilidad no estaba claro. La pantalla de su teléfono continuaba brillando, un recordatorio poderoso de por qué debía actuar. Basta, pensó Juan, mientras se esforzaba por recuperar la calma. Era momento de sacar a la luz no solo la verdad, sino la angustia que muchos llevaban por dentro. Señores oficiales, dijo finalmente, su voz más firme que nunca, esto no es solo un conflicto de intereses. Alejandro ha estado manipulando a nuestra comunidad y usando su poder para obtener lo que quiere. Les pediría a ustedes que revisen no solo esta grabación, sino también las quejas que hemos archivado. Hay un patrón, un ciclo de amenazas y agresiones. La multitud se agolpó, sus murmullos resonaban en un eco sutil pero creciente. La mirada de los oficiales reflejaba duda y curiosidad, como si comenzaran a ver la historia que se despliegue ante ellos. Juan, intervenía Alejandro, intentando restarle importancia a la situación. Tú sabes que las cosas no son lo que parecen. Esto es un malentendido. Te lo puedo demostrar. ¿Demostrar qué? Juan exclamó, su voz elevándose en la presión del momento. ¿Qué sigues echando a las personas como si fueran piedras en tu camino? ¿Eso es lo que quieres demostrar? Porque no es solo mi palabra contra la tuya, hay muchas voces que claman justicia. Las voces de mi comunidad. Se dio cuenta de que no solo estaba hablando por él, sino que tomaba el peso de todos los que lo habían apoyado. Los oficiales de policía intercambiaron miradas, y por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Juan sintió el peso de sus amigos y vecinos alrededor de él, sus miradas esperando la resolución. Fue entonces cuando notó una figura en el fondo, una anciana con un pañuelo en la cabeza, su lugar de pie destacándose entre la multitud. Era doña Rosa, una mujer que había luchado durante toda su vida por su familia. Sin pensarlo, Juan dio un paso hacia ella. Doña Rosa, ¿quiere compartir su experiencia con todos nosotros? La gente se volvió a mirarla, recordando su importancia en la comunidad. Con voz temblorosa pero decidida, doña Rosa comenzó a hablar. Juan tiene razón. Este hombre no solo ha amenazado a los comerciantes, también ha tratado de despojarme de mi hogar. Desde que llegó, todo ha cambiado y no para mejor. La emoción de su voz trajo un nuevo nivel de claridad, y muchos comenzaron a asentar con la cabeza, sumándose a su testimonio. Juan sintió que la indignación crecía a su alrededor, una ola de justicia que no podía ser ignorada. En esos momentos, se dio cuenta de que no solo su lucha importaba, era un esfuerzo común. Las miradas de aprobación y apoyo lo llenaron de energía, pero en un giro inesperado, el teléfono de Alejandro sonó de nuevo. Esta vez, el rostro del millonario se transformó en una mezcla de horror y pánico. «Ese es imposible», murmuró, visiblemente asustado. «¿Qué está pasando, Alejandro?», preguntó uno de los oficiales, acercándose a él. Juan se sentía al borde de un descubrimiento fuerte, como la punta de un iceberg que amenazaba con romper la superficie. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos desafiantes y decididos. «Esto no se detendrá aquí. La verdad saldrá a la luz, y no habrá excusas que valgan». Con su teléfono aún en mano, el rostro de Alejandro se tornó muy pálido, y Juan supo que el momento decisivo estaba por llegar. «¿Qué es lo que es tan terrible que temes revelar?», atrajo la atención de todos, justo cuando la atmósfera se volvía más tensa.
Las palabras de Juan resonaron en el aire con peso, mientras todos esperaban lo que adivinaban sería una revelación sorprendente. ¿Y si lo que seguía cambiaba todo para siempre? ¿Qué más podría surgir de esa conexión tensa entre la verdad y el miedo? La respiración de Juan se detuvo por un instante, un frágil momento suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera decidido jugarle una broma. Todos en la plaza esperaban, sus corazones latiendo al unísono con el de Juan, mientras enfocaban la atención en Alejandro, que parecía desmoronarse ante la presión. ¿Sabes lo que está en juego, Alejandro?, continuó Juan, su voz resonando en las paredes de la plaza. No puedes seguir escondiéndote detrás de mentiras ni de tu fortuna. La gente necesita saber la verdad. Alejandro, en su mente tanto como en su exterior, buscaba una salida. Sus ojos miraban hacia la multitud, pero en su semblante se dibujaba un rayo de desesperación. No quiero hacer esto aquí. Hay cosas que no entiendes. Entonces explícame, interrumpió doña Rosa, acercándose un poco más. Dinos qué es lo que oculta, porque ya no creemos en tus palabras vacías. Su franqueza cortó el aire con precisión, la multitud se aglutinó más cerca, creando un ambiente inflamado de confianza y desafío. La fuerza de la comunidad rodeaba a Juan, empujándolo a actuar. Todo parecía cobrar vida. Alejandro, ahora atrapado entre el rechazo y el miedo, respiró profundamente, como si ese fuera el instante en el que su secretismo comenzaba a desmoronarse. «Está bien», gritó, su voz retumbando con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. «Nunca quise que esto saliera a la luz, pero fue necesario. Tus palabras eran un eco incomprensible». «Que fue necesario», insistió Juan, acercándose, consciente de que cada paso era un paso hacia la verdad que su comunidad había estado buscando. «Los despidos, las órdenes que di para sacar a las personas de sus casas, yo me ocupaba de mantener el negocio a flote. Crear un espacio donde todos pudieran trabajar. Pero con esto, se hizo obvio que debía tomar decisiones difíciles. Nadie quería entenderlo. Nadie quería entender», repitió Juan, sintiendo que la impotencia comenzaba a transformarse en rabia. «Tú elegiste eliminar a la gente como si fueran obstáculos. ¿Qué clase de solución es esa?». Alejandro bajó la mirada, como si cada palabra lo empujara más al abismo de su propio egoísmo. No quería lastimarlos, pero era la única manera, se lo diría a la comunidad, sí, pero lo haría de manera controlada. Todos acabaríamos sufriendo. «¿Y eso justifica lo que has hecho?», cuestionó doña Rosa, con una fuerza en su voz que resonaba con la sabiduría de sus años. «¿El sufrimiento de unos pocos justifica el bienestar de unos pocos, como tú?». El silencio se apoderó del espacio, y la multitud estaba en un estado de reflexión. La noción de Juan sobre la justicia se tornaba más fuerte, mientras se sentía apoyado por las emociones colectivas de los que lo rodeaban. La tensión se podía palpar, casi podía sentir cómo la esperanza y la indignación se enredaban como un fuerte viento en la orilla del mar. Con un gesto, Juan levantó su mano, pidiendo silencio. «Lo que Alejandro no entiende, lo que nunca entendió, es que nuestra comunidad no se puede sacrificar por el bienestar de uno solo. Todos merecemos un lugar donde vivir, donde construir nuestros sueños. Si hay que hacer sacrificios, que sean por el bien común, no porque una persona quiera enriquecerse». Al escuchar esas palabras, los murmullos de acuerdo comenzaron a crecer, una marea de apoyo al istmo de la comunidad que resonaba profundamente. La mentira estaba siendo desnudada, y una chispa de verdad iluminaba aquel momento, pero, en el fondo, Juan se preguntaba si la verdad que se estaba revelando puede ser suficiente. ¿Había algo más que no conocían? La agitación en el rostro de Alejandro tampoco había pasado desapercibida. «Si crees que esto ha terminado, Juan», dijo Alejandro con una voz cargada de amenaza, «estás muy equivocado». Las palabras de Alejandro sonaron lejanas, pero dentro de Juan, el eco de esas palabras resonaba como un nuevo aviso de que la batalla estaba lejos de concluir. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo a raudales. Había algo más por descubrir y, en las sombras, acechaba un peligro aún mayor que la revelación que acababa de hacer. Mientras la multitud dividía sus miradas entre Juan y Alejandro, un nuevo susurro se deslizó por el aire. ¿Qué otro oscuro secreto podría ocultar Alejandro?
¿Qué pasaría si lo que había mencionado era solo la punta del iceberg? El desafío apenas comenzaba, y con él, el destino de la comunidad estaba como una sombra en la balanza, esperando el giro de la verdad. El sol había comenzado a ocultarse tras las montañas, y el aire cargado de tensión en el restaurante se mantenía impregnado de incertidumbre. Juan se sintió como si cada latido de su corazón resonara en el silencio que había caído tras las revelaciones de Alejandro. El momento había llegado, los habitantes del barrio sabían que no podían dar un paso atrás. La mirada de quienes lo rodeaban, llena de solidaridad y determinación, lo impulsó a seguir. «Podemos hacerlo», exclamó Juan, abriendo su corazón, mientras el miedo se desvanecía, reemplazado por un fervor colectivo. No dejaremos que nuestras vidas y nuestros sueños sean destruidos por la ambición de un solo hombre. Este es nuestro hogar y tenemos derecho a defenderlo. Las palabras de Juan resonaron en cada rincón del restaurante, creando un eco de esperanza que se propagaba entre sus vecinos. La comunidad con sus risas, sus historias, sus lágrimas era un refugio inquebrantable, y se unieron en un solo grito de unidad. La voz de doña Rosa, emocionada y fuerte, se elevó entre los murmullos. Ni un paso atrás, amigos. Este es el tiempo de demostrar que juntos somos más fuertes. La angustia y el temor comenzaron a transformarse en resoluciones y planes, y Juan sintió que el camino se iluminaba. Aquellos que hemos amado, los que hemos perdido, la vida que hemos construido juntos, eso es lo que realmente importa, dijo, con lágrimas asomando a sus ojos pero una firmeza en su voz. Y aunque Alejandro pueda tener recursos, nunca podrá comprar nuestros recuerdos y nuestro espíritu. Alejandro, atrapado en la esquina de la habitación, visiblemente nervioso, intentó mantener su fachada deslumbrante. Todos están equivocados. Esto no tiene que ser así. Puedo darles trabajo, puedo hacer que este barrio prospere. Pero sus palabras no lograban calar, y la presión de la comunidad lo cercaba como un monstruo que había despertado. No prosperarás a costa del dolor ajeno, replicó Juan, acercándose, dejando claro que no había lugar para sus mentiras. Los murmullos de apoyo aumentaron, hasta que un eco de determinación estalló en un rugido. La energía era palpable, y todo el barrio parecía estar unido en un abrazo de esperanza. Las luces del restaurante hacían que la escena se sintiera casi mágica, pero que en realidad era un enfrentamiento necesario. Los policías se convirtieron en testigos de la lucha que ya había iniciado mucho antes de que llegaran. La tensión crecía, pero la comunidad había despertado. Sin embargo, las revelaciones de Alejandro no se habrían consumado si las sombras del poder no fueran más profundas. Lo que no saben, dijo Alejandro, en un tono más sombrío, es que siempre he tenido un plan. Aun si me detienen aquí, tengo aliados. Hay personas que nunca dudarían en aplastar alrededor de mí y lo perderán todo. Ese comentario, como un rayo desgarrador, encendió una luz de alerta entre los presentes. Juan miró a su alrededor, y en aquel instante, comprendió que su lucha era solo una batalla de muchas en la guerra contra la avaricia. La comunidad entera respiraba en sincronía, haciendo frente a la adversidad. Él decidió que en lugar de dejarse llevar por el miedo, encendería la llama de la resistencia. Esto no termina aquí, no solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido bajo la mano dura de la traición, expresó Juan alzando la voz. La verdad siempre sale a la luz, y aunque haya tentáculos que intenten estrangularnos, unidos jamás seremos derrotados. Los espectadores comenzaron a murmurar, y fue en ese instante que varios de sus vecinos rompieron el silencio. Las historias comenzaron a fluir, cada persona compartiendo anécdotas de sus experiencias. La comunidad se unió en un hermoso mosaico de esperanzas y sueños, dejando claro que su lucha había sido vista e escuchada. Don Luis, con la sabiduría de los años, se levantó lentamente, y con voz fuerte dijo, «Este barrio no es solo tierra, es un hogar. Esta lucha no es solo de Juan, sino de todos nosotros». La fuerza de su voz resonó en el aire y, de repente, todo se sintió claro. A medida que se unían las palabras y se conjuraba el sentimiento, Juan comprendió que no se trataba solo de vencer a Alejandro, se trataba de sanar, de reconstruir. Demostrar que ninguna fuerza externa les quitaría el poder de decidir su propio destino. En un giro inesperado,
La policía decidió apoyar a la comunidad revelando la información que habían encontrado sobre las intenciones corruptas de Alejandro. La luz de la verdad finalmente alumbró su camino, y la autoridad comenzó a desmantelar poco a poco la red de mentiras que había mantenido al millonario en el poder. Alejandro, ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos. Lo que has hecho no será olvidado, dijo Juan, mientras la multitud lo respaldaba. Cada rostro alrededor de él brillaba con la luz de la victoria. No estamos solos, susurró en su mente mientras miraba a su familia, a su barrio, a todos los que creyeron en la fuerza del pueblo. Y así, en la noche estrellada de Cancún, creció la esperanza, el amor y el valor por lo que realmente importa. La guerra no había terminado, pero esa batalla había cambiado todo, y juntos, avanzarían hacia un futuro donde el amor por su comunidad siempre prevalecería. Es el momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas aventuras, donde la lucha sigue. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a este video a llegar a más corazones que necesitan ver esta transformación. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten recordar el poder de la comunidad. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.